Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Cinco de la tarde en Puerto Rico, en este 2 de agosto, día cero para la isla en materia política. Ya se hizo oficial la renuncia de Ricardo Rosselló al cargo de gobernador. Y hace minutos la Cámara de Representantes de Puerto Rico habría aprobado la designación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado. El abogado de 60 años fue nominado por el mandatario saliente con la intención de que asuma el puesto. Con 26 votos a favor y 21 en contra, los representantes avalaron el nombramiento que ahora debe pasar al Senado para una votación el próximo lunes. Más temprano, la Cámara de Representantes escuchó la argumentación de Pierluisi, quien expuso algunos de los aspectos que, según él, lo hacen apto para asumir el poder. El exsecretario de Justicia aseguró en la ronda de preguntas que nunca buscó su nominación y que, de ser aprobado, dará continuidad al plan de gobierno actual. Yo no he aspirado a ser secretario de Estado. Acepté la designación, pero es otra vez en este contexto. Pues mi parecer es que aquí hay que darle continuidad a la gran mayoría de los asuntos pendientes en nuestro gobierno. Aquí estamos ya a 2 años y medio de una administración que tiene su programa de gobierno que fue avalado en las pasadas elecciones y hay que hacerlo cumplir como cuestión de compromiso con el pueblo. Cuando son las 5:06, hora costa este en los Estados Unidos, nos acompaña en San Juan de Puerto Rico Alexandra Lúgaro, ex candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico. Muy buena tarde, gracias por estar aquí. Saludos, Idani, gracias por la oportunidad. Aprueba la Cámara de Diputados 26-21. ¿Para asumir el cargo hay que esperar que apruebe el Senado también? Bueno, en el caso de Puerto Rico, el artículo 4, sección 7, establece que una vez haya una vacante en el cargo de la gobernación, procederá un secretario de Estado en propiedad. Eso significa que tiene que ser un secretario de Estado cuya nominación haya sido certificada y ratificada, no solamente por la Cámara, sino también por el Senado. Nosotros también tenemos una ley, la Ley 7 del año 2005, que dice que eso se va a exceptuar en el caso de la posición de secretario de Estado. Es decir, que hoy a las 5 de la tarde, bueno, ya a esta hora, debemos tener 2 personas. Uno, el señor Pierluisi, pensando que será el próximo gobernador de Puerto Rico al amparo de la Ley 7, y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, pensando que será la gobernadora de Puerto Rico al amparo del artículo 4 de la Constitución. Quiere decir que, sabiendo y reconociendo que las leyes no pueden ir por encima de la Constitución, esto tendrá que ir ahora a los tribunales para que sean los tribunales los que declaren esta ley inconstitucional y que pueda entonces Wanda Vázquez asumir la gobernación en el país. Y mientras va a los tribunales, señora Lúgaro, ¿qué sucede? Es decir, ¿va a haber un vacío de poder? La verdad es que es una última acción de irresponsabilidad por parte de este gobierno que, como toda empresa criminal corrupta, ha buscado colocar en la silla de esta persona que ha sido sacado y removido por el pueblo puertorriqueño, buscar una persona que dé continuidad a los esquemas ya existentes. Hoy, en la vista ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico, salieron a relucir todos los altos conflictos de interés del señor Pedro Pierluisi y múltiples entidades corporativas en Puerto Rico. De igual forma, el licenciado se desempeñó por los últimos 2 años como abogado de la Junta de Control Fiscal, el ente impuesto por el Congreso de los Estados Unidos, que ha sido quizás el peor enemigo que ha enfrentado Puerto Rico en su historia, imponiendo severas medidas de austeridad sobre el pueblo puertorriqueño que han conllevado el cierre de 42% de nuestras escuelas y la falta de acceso a servicios esenciales por parte de nuestra población. Ayer, en una entrevista que sosteníamos en el programa, recuerdo que uno de los planteamientos, que es lo que un sector de la isla piensa,
la señora Wanda Vázquez debería asumir y buscar ella, digamos, una candidatura de consenso para un nuevo secretario de Estado que lograra amalgamar el beneplácito de la mayoría. ¿Para usted esto tendría que ser así? Yo creo que en estos momentos precisamente lo que le hace falta al país es un ente conciliador, un candidato de consenso, pero más que eso, una persona que no esté empañado por la corrupción. Este pueblo se tiró a la calle por 2 semanas consecutivas, dándole al mundo entero cátedra de democracia, sacando al gobernador de turno, pero no solamente fue la exigencia de la renuncia de Ricardo Rosselló. Este pueblo exige un gobierno transparente, un gobierno limpio, un gobierno que se deba a los puertorriqueños y no a los intereses que nos han traído hasta aquí. Por tanto, Wanda Vázquez ya ha sido implicada en los mismos esquemas que se alegan contra Ricardo Rosselló, y es responsabilidad en estos momentos de estas personas buscar un ente conciliador que le devuelva la confianza al pueblo en sus estructuras gubernamentales. Lo cierto es que hoy viernes, cuando son las 5:10 de la tarde, Puerto Rico no tiene esta situación definida. ¿Qué pasa en las próximas horas? Bueno, yo estoy aquí a unos minutos de la Fortaleza, donde miles de puertorriqueños se han dado cita para hacer un conteo regresivo de los minutos que le quedaban al gobernador antes de que su renuncia fuese efectiva. Ahora el país estará ante la incertidumbre sobre quién juramentará el cargo, esto ante las últimas declaraciones de la Secretaria de Justicia de que no renunciará a su cargo y que asumirá el deber que le exige la Constitución de Puerto Rico. Por tanto, la secretaria está en la disposición de convertirse en la gobernadora efectivo. Ya hace 11 minutos se debió haber convertido en la gobernadora del país. Mientras tanto, el Ejecutivo, por voz de la oficina del gobernador, apuntan a dejar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado y dicen que este asumirá inmediatamente el cargo de la gobernación en virtud de la Ley 7, que contraviene claramente el artículo 4 de nuestra Constitución. ¿Y qué va a resultar de esta puja de poderes? Es decir, por un lado la señora Wanda Vázquez, que ya tendría que asumir, como usted señala, ser la gobernadora, y por el otro lado el señor Pierluisi. Entiendo que el propio Rosselló estaría invocando una ley, no tengo exactamente la información de qué ley sería, para que fuese juramentado de forma inmediata Pierluisi. Eso es así, la Ley 7 del año 2005, es una ley que enmendó la línea de sucesión y que además creó la salvedad de que el único secretario de gobierno en esa línea de sucesión que no tendría que haber sido ratificado por ambos cuerpos legislativos, tanto Cámara como Senado, al único que se va a exceptuar de ese requisito sería el secretario de Estado. Convenientemente, lamentablemente, la Constitución exige lo contrario. La Constitución dice que si no hay un gobernador en funciones, el puesto tiene que estar a cargo del secretario de Estado en propiedad, exigiendo que sea una persona que haya sido ratificada por ambas cámaras. Por tanto, una vez esto llega a los tribunales, veremos entonces que se resuelva la inconstitucionalidad de la Ley 7, que es a la que ellos arguyen para indicar que Pierluisi es el que debe estar al mando. Yo creo que es importante que quienes nos escuchen sepan lo siguiente: el pueblo puertorriqueño no quiere ni a Pierluisi ni a Wanda Vázquez. Pierluisi fue secretario de Justicia bajo el gobierno del padre de Ricardo Rosselló. Como secretario de Justicia no investigó múltiples esquemas de corrupción, resultando convictos en el Foro Federal 40 funcionarios de dicho gobierno por corrupción. De igual forma, encubrió el carpeteo de muchísimas personas desde la Telefónica de Puerto Rico. Como secretario de Justicia se negó a investigar. Fue abogado de la Junta de Control Fiscal, ha sido abogado de múltiples empresas que contravienen los intereses del país, entre ellos la planta de carbón, que los puertorriqueños han reclamado por los pasados años que se dejen de depositar cenizas tóxicas aquí en Puerto Rico, y él era uno de sus abogados y cabilderos. Hoy salieron a reducir múltiples conflictos de interés, entre ellos que él también recibió financiamiento por parte de Edwin Miranda, otra persona involucrada en estos esquemas que se alegan contra Ricardo Rosselló. Y yo creo que el pueblo en estos momentos lo que va a continuar es en las calles. La Constitución se nos quedó cortita. La Constitución no dio abasto. Usted acaba de decir una frase, la Constitución se nos quedó cortica. Si no es la señora Wanda Vázquez y no es el señor Pierluisi, ¿cuál es la salida a la crisis de Puerto Rico en este momento? Yo no sé si ustedes lo pueden escuchar. Yo estoy a una cuadra de la Fortaleza y aquí se
se han comenzado a escuchar los gritos de las personas exigiendo la renuncia de Pierluisi y Wanda Vázquez, y yo estoy a una cuadra de la fortaleza. ¿Qué sigue? Mire, Puerto Rico no contaba con un referéndum revocatorio como una herramienta constitucional. Sin embargo, más de 1 millón de puertorriqueños se tiraron a la calle a exigir la renuncia del gobernador, y lo que no había en su constitución lo lograron reclamándolo desde la calle. Ahora los puertorriqueños, muchísimos sectores estudiantiles, comunitarios, sindicales, del tercer sector se han unido a un reclamo de que los puertorriqueños nos volvamos a tirar a la calle a exigir una elección especial donde se nombre un gobernador y se escoja de forma democrática. Durante los próximos 17 meses en Puerto Rico, el panorama no va a ser el panorama típico de cualquier otro país. En Puerto Rico en los próximos 17 meses se va a reestructurar el 100% de nuestra deuda pública. En los próximos 17 meses quien ocupa el cargo de la gobernación nombrará el próximo contralor, el próximo director de ética gubernamental, un juez al Tribunal Supremo, 14 jueces, 2 de ellos al apelativo. La incidencia que va a tener el próximo gobernante perdurará por los próximos 40 o 50 años. No podemos darnos el lujo de que sea la primera persona que encontraron, hasta debajo de las piedras buscaron, porque en la línea de sucesión todos esos cargos estaban desocupados porque todos estuvieron vinculados con la corrupción y continúan siendo objeto de investigación por parte de las autoridades federales. Pues es una crisis como las noticias en pleno desarrollo. Habrá que ver, evidentemente, el pueblo de Puerto Rico, yo coincido con usted, va a seguir en la calle. Usted señala que están allí en los alrededores de Fortaleza. Habrá que ver en el transcurso de la tarde qué termina de ocurrir. Señora Lúgaro. Es una crisis constitucional montada en una crisis económica sobre una crisis humanitaria, así que el pueblo va a seguir en la calle. Puerto Rico merece más que esto y daremos la lucha por eso. Gracias por habernos acompañado. Buena tarde para usted. Gracias a usted. Gracias. La señora Lúgaro, y yo creo que la respuesta es una frase de ella. La Constitución se ha quedado cortica en Puerto Rico porque no hay una salida establecida para la crisis a través de la cual está transitando. Son las 4:16 en Quito, en Ecuador. Veamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia el terremoto de magnitud 7 que causó una alarma de tsunami en Indonesia. Los huéspedes de un hotel corrieron huyendo de la fuerza de la naturaleza. En imágenes grabadas en el edificio se observan los momentos de pánico que vivieron las personas cuando trataban de buscar refugio. Trabajadores del establecimiento instaban a los huéspedes a dirigirse a la parte superior del inmueble para resguardarse. Es noticia la captura en México del narcotraficante Santiago Massari Hernández, conocido como El Carrete. El hombre de 38 años era el líder de la organización criminal Los Rojos, que operaba principalmente en el estado de Guerrero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fue detenido en un operativo entre la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. Massari Hernández era buscado por las autoridades desde el 2009 por el delito de homicidio, entre otros. Es noticia la fuerte explosión en el volcán Sabancaya, ubicado en la región de Arequipa, en el Perú. Tras el estallido, el coloso expulsó gases y también cenizas que alcanzaron hasta 4 kilómetros de altura. El Sabancaya se encuentra en proceso eruptivo desde 2016. Es noticia Colombia, donde se ha conocido el resultado de la encuesta de la firma Invamer. Según el estudio de opinión pública, el rechazo a la gestión del presidente Iván Duque creció, llegando a un 56.5%. Su aprobación popular bajó en casi 6 puntos comparado con la medición de febrero pasado, situándose en un 37%. El tren ejecutivo es un tanto opaco a la vista de los ciudadanos que respondieron las preguntas. Pocos de ellos son conocidos y reconocidos por los colombianos. Además, los pocos que son valorados tienen un alto nivel de rechazo. El canciller y las ministras de Interior y Justicia son los mejor valorados en el tren ejecutivo. Para conversar de estos temas quiero saludar a Nicolás Uribe, analista político y columnista. Nicolás, bienvenido, buena tarde. Gracias, Idania, a ti y a todos los televidentes. Un saludo.
INVAME realiza esta encuesta que publica la revista Semana. Hay varias cifras, varios renglones que me gustaría desglosar contigo. El primero se refiere al presidente Duque, donde su desaprobación a nivel nacional creció algunos puntos en comparación con la última encuesta de meses anteriores. Se ubica aproximadamente en un 56%. ¿Qué pasa con el presidente Duque, Nicolás? Bueno, yo creo, Idania, que la encuesta evidentemente no es una buena encuesta. Es una encuesta que refleja tal vez un clima de polarización que todos los colombianos sentimos y que hemos visto desde hace algunos años, no necesariamente desde que el presidente Duque ganó, sino incluso desde antes, con ocasión del proceso de paz. Veo que el presidente Duque, al margen de eso, pues está, por decirlo de alguna manera, en sus cuentas, puesto que él en primera vuelta básicamente obtuvo unos porcentajes cercanos al 37%, lo cual uno podría pensar que significa que él sigue manteniendo aprobación en determinados sectores de la opinión que fueron los que los eligieron y que no ha logrado convencer y sumar a otros sectores de la opinión que no votaron por él o que votaron por él votando en contra de Petro en las secciones de la segunda vuelta. Evidentemente, yo creo que hay temas de mensaje, yo creo que hay temas de comunicación y por supuesto que creo que la oposición también ha sabido hacer su trabajo. Entonces yo creo que son una serie de factores que se mezclan a un entorno de país complejo, porque la economía se encontró y está desacelerada y eso no se cambia en un año, porque el tema de la coca y de la droga incentiva a bandas criminales y delincuenciales y eso no se transforma en un año, porque la generación de empleo y las decisiones de inversión no se construyen ni se concretan en un año, sino que tienen un jet lag. Luego, la realidad del país en algunos frentes no es fácil y la gente lo que piensa es que el responsable de todo es el gobierno y el gobierno es para ellos y para la mayoría de ellos el presidente de la República y por eso se trasladan esas encuestas que creo que no son muy favorables en cabeza del presidente. Pero esto es, en últimas, un cóctel de muchos elementos que hacen que, evidentemente, para este gobierno, pues no haya habido una luna de miel con la opinión y que las cifras claramente no sean buenas. Ahora, hay dos palabras que mencionas que me llaman la atención, porque han habido críticas en torno a esto. Mensaje y comunicación. Eso me lleva a preguntarte, Nicolás, ¿por qué el presidente Duque no logra transmitir de manera adecuada su mensaje? ¿Hay fallas en la política de comunicación? ¿Hay quien piensa que hace más de lo que logra comunicar? Pues yo creo que seguramente lo que estamos viendo es el resultado de ello. Es decir, aquí tenemos dificultades en materia de comunicación porque claramente lo que yo veo es que esta imagen del presidente no es un reflejo de un gobierno que está haciendo cosas. Uno ve, por ejemplo, que el gobierno está haciendo un esfuerzo grande para generar empleo, para promover la inversión, para que las empresas inviertan más y construyan equidad. Uno ve, por ejemplo, normas como la de punto final en materia de salud que lo que va a permitir es que finalmente se solventen esos cuellos en la materia. Uno ve un esfuerzo enorme en materia ambiental y se encuentra que hay una transformación alrededor del tema de energías limpias, una política muy fuerte alrededor, por ejemplo, de la economía circular, algo que el país no tenía. Las cifras de exploración y explotación de hidrocarburos han venido mejorando de manera sustancial en el último año. Los cultivos de coca finalmente se pararon. Las bandas criminales están correteadas por todo el país porque el presidente tomó la decisión de volverlos a perseguir. Claro, el tema de la lucha contra la corrupción es un flagelo que no es atribuible exclusivamente al gobierno nacional, sino que tiene diferentes factores. Luego, yo lo que siento es que hay una creciente expectativa alrededor de que los gobiernos resuelvan los problemas de los ciudadanos y segundo, una necesidad de que esa resolución de los problemas sea casi inmediata. Y como le sucede hoy a los niños, que quieren hoy todo y lo quieren de manera inmediata. Yo creo que a eso nos está acostumbrando a nosotros un poco la tecnología y en materia de gobernar y de gobernar bien, por supuesto que los procesos no se dan todos de un día para otro. Entonces yo creo que esto de las grandes popularidades de los gobiernos es un tema del pasado. Ese concepto de la luna de miel yo creo que es anacrónico y si uno revisa lo que está pasando a Piñera le pasó exactamente lo mismo en Chile. Andrés Manuel López Obrador pasó del 70 y pico % al 47% en México. Bolsonaro, que tampoco ha cumplido un año en el poder, ha tenido una debacle en materia de opinión pública y es porque claramente la opinión, independientemente de la tendencia política o ideológica, espera que el gobernante le resuelva de manera inmediata y rápida las preocupaciones
aquilatadas durante mucho rato, y eso pues evidentemente no es posible. Entonces yo creo que es una mezcla de todo esto, y una perspectiva única alrededor de lo que pasa en las encuestas es muy complicado y muy mentiroso construir. Hay un punto, Nicolás, que quizás, o una arista que quizás incida en la percepción o el resultado de la encuesta. De alguna manera forma parte de este cóctel que mencionas y tiene que ver con la migración venezolana, que si bien sirvió en un momento determinado para que el presidente Duque subiera en la percepción positiva, en este momento hay un 55% de los colombianos que piensa que la crisis con Venezuela, o la crisis migratoria, estaría mal manejada. Quizás por el volumen de venezolanos que ha comenzado a hacerse sentir en Colombia. Así es, yo lo que veo ahí es que el número de venezolanos que ha venido al país ya roza el 1,5 millones. Y en principio es un tema que pareciera que es ajeno a todos, Sí. pero en la práctica los colombianos empiezan ya a competir por bienes y servicios sociales con un grupo importante de venezolanos. Entonces todo el mundo es solidario, todo el mundo cree que Colombia hace bien tratando de recibir a los venezolanos y ofreciéndoles una alternativa. Si uno se pusiera a mirar, Colombia tiene más colombianos en diáspora, en el extranjero, por lo que ha pasado antes de los años 2002 y 2003, en donde muchos colombianos salieron del país, que los venezolanos que han recibido. Pero evidentemente ya estamos viendo que el problema para muchos colombianos es que los venezolanos compiten con ellos en escenarios que son de naturaleza vital. Entonces van, por ejemplo, a los hospitales y se encuentran que hay muchos venezolanos compitiendo ellos por unos servicios que son escasos y reducidos. Se encuentran que en los colegios existen venezolanos. Es decir, ya pasó de ser un tema anecdotario a ser un tema de competencia directa por oportunidades y posibilidades. En materia laboral pasa exactamente lo mismo. Hace poco el ministro de Hacienda lo oí decir, por ejemplo, que en algunas regiones de Colombia, para el cultivo del café en particular, las cosechas o quienes contrataban a los jornaleros estaban pagando 15% menos a venezolanos que estaban en esas regiones, y pues obviamente esto tiene un impacto en los nacionales. Entonces yo lo que percibo es que esto, más allá de que sea consecuencia de un discurso de odio, un discurso xenofóbico por algunos sectores de la opinión, lo que hay es ya una situación obviamente de competencia alrededor de una serie de beneficios, y eso va a ser muy complicado de gestionar hacia el futuro, porque eso no va a cambiar y probablemente al contrario se va a incrementar. Entonces claramente aquí yo estoy viendo que un quiebre en la opinión significa un elemento que tiene que ser atendido con contundencia y con preocupación por parte del gobierno. Corremos el riesgo, Nicolás, de que en algún momento el tema de la migración venezolana pueda ser parte de algún discurso político en campaña. ¿Podemos ir hacia eso en Colombia? Yo creo que sí, porque claramente cuando la gente empieza a ver que el enemigo público no es la inseguridad, el enemigo público no son las condiciones de salud, el enemigo público no es la falta de empleo, sino el venezolano que le quita la salud, el venezolano que le quita el empleo, el venezolano que es factor de inseguridad, pues los políticos terminan recogiendo ese discurso y transformándolo en propuesta de campaña electoral populista y llena de últimas. Y en vez de ayudar a resolver los problemas, precisamente lo que hacen es incentivarlos. Luego yo sí creo que ahí, esta época electoral, pues los candidatos tendrán que hacer un ejercicio de responsabilidad alrededor del tema venezolano, y el gobierno nacional todos los días incrementar los mecanismos para hacer más eficaz su tratamiento para los venezolanos. Pero claramente 1,5 millones de personas en Colombia sobrepasa cualquier capacidad institucional de un Estado por naturaleza débil, que no tiene originalmente ni siquiera cómo atender todas las demandas sus connacionales, y pues por supuesto que una demanda masiva, permanente y grande como la que se quieren los venezolanos implica unos riesgos adicionales. Ahora, creo que Colombia ha hecho un esfuerzo ahí como ningún otro, Idania, y ahí yo creo que vale la pena resaltar la generosidad y la decisión del gobierno colombiano y los colombianos para aceptar y para contribuir a resolver ese problema, que contrasta sin duda con otros países que lo que han hecho precisamente es todo lo contrario. Es, por ejemplo, el caso del Perú, en donde hemos visto una solicitud de visa, una reacción ahí sí casi que xenófoba por parte de algunos miembros del gobierno, en donde la posibilidad de que Colombia llegue a eso yo no la veo, pero claramente
pues esta situación de la opinión contribuirá a que tal vez Colombia endurezca un poco el discurso alrededor del tema. Evidentemente, creo que es así. Otro tema, Nicolás, que quiero poner sobre la mesa. El próximo mes de octubre, Colombia va a elección de alcaldes y gobernadores. Disculpen. Bogotá es una de las capitales más importantes de América Latina y entre los candidatos que participan en esta campaña para la alcaldía está una mujer que pareciera convertirse en la primera mujer alcalde de Bogotá, Claudia López. Dobla en preferencia de votos a su más cercano contendor. Para muchos se ha convertido en un fenómeno político. ¿Lo es para Nicolás Uribe? Yo creo que Claudia López sin duda es un actor predominante de la política de los últimos años en Colombia. Es una mujer que tiene liderazgo, que tiene capacidad convocatoria, que tiene una voz fuerte que se hace oír en diferentes escenarios. Y eso la ha convertido en protagonista de los últimos debates electorales, bien como vicepresidenta de Sergio Fajardo y ahora como candidata a la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, lo que creo es que la campaña apenas arranca. Nosotros tenemos apenas 2 días de campaña oficial. Esto arrancó el 27 de julio. Y las campañas pues sirven para algo, y es para dar a conocer ideas y propuestas, para construir alianzas políticas y ponerlas en marcha. Las elecciones no solamente son de voto de opinión, sino también de estructuras partidistas y políticas. Y por supuesto también son momentos en donde los candidatos aciertan y se equivocan. Luego, claramente hoy la ventaja de Claudia López, y si esto se mantiene un poco en el status quo que viene, sin ninguna modificación de los demás candidatos y sin que ella cometa errores, pues ella probablemente será la primera alcaldesa que elija la ciudad. Pero yo creo que todavía esto está apenas arrancando y que veremos jugadas arriesgadas de Carlos Fernando Galán y de Miguel Uribe para poder treparse en las encuestas, porque ellos claramente están todavía en un estado de opinión en donde no tienen viabilidad política grande, y para hacer eso pues tienen que jugar osadamente y con creatividad para capturar la opinión, para poner a marchar a sus cuadros políticos y tener una opción real para ganar las elecciones en octubre. Luego yo lo que creo es que aquí la cosa está muy cruda y que vamos a ver en los próximos meses cómo evoluciona esto con debates, con campañas, con publicidad y con los errores y los aciertos de los candidatos. Quiero dar las gracias a Nicolás Uribe, analista político, columnista, por estar estos minutos con nosotros en NTN 24. Buena tarde para ti, Nicolás. Gracias, Idania, que esté muy bien. Igual para ti. Son las 5:32 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Tienen las cuentas del canal en pantalla. Y en mi cuenta personal, leo siempre sus comentarios y los agradezco. Al volver, no para la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Pekín advirtió al presidente Trump que se impone más aranceles. Tendrá una respuesta. Los dejo con estas imágenes antes de irnos a este primer corte. Es Puerto Rico, la gente allí frente a Fortaleza, a la Casa de Gobierno, luego de que se hiciera efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló a las 5 de la tarde, hora local. Hasta el momento no se sabe quién asumirá el cargo. Lo cierto es que los ciudadanos gritan consignas diciendo: ni Pedro Pierluisi, ni Wanda Vázquez. China respondió con reciprocidad a la amenaza de los Estados Unidos de aplicar un arancel del 10% a las importaciones provenientes del país asiático. El pronunciamiento hecho por el presidente Donald Trump el día de ayer se da luego del fin de una tregua en la guerra comercial entre ambos países. Este es un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América.
Mientras Larry Kudlow, asesor económico del presidente Trump, asegura que el mandatario no está satisfecho con el acuerdo comercial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dice que no aceptará amenazas de nuevos aranceles que se aplicarían el próximo 1 de septiembre. China siempre ha creído que no hay ganadores en una guerra comercial. No queremos pelear, pero no tenemos miedo de lucharla. China no aceptará ninguna extrema presión, intimidación o chantaje. 300.000 millones de dólares en bienes y servicios importados desde China a Estados Unidos serían los impactados por lo que el presidente estadounidense califica como un pequeño arancel adicional que recaería sobre artículos tecnológicos y juguetes, entre otros. El asesor de la Casa Blanca habló sobre el impacto de la medida. Todavía creemos que será el mínimo en total. Veremos cómo se estructuran las tarifas esta vez. Analistas resaltan que en materia de importación el impacto podría ser sobre toda la región. Pese a esto, Joshua Meltzer de Brookings Institution resalta que algunos países como México podrían verse beneficiados especialmente por sus productos tecnológicos. Hay una oportunidad para que algunos países, ciertamente en la región, se beneficien potencialmente. En la medida en que las empresas estadounidenses buscan mover las cadenas de suministro fuera de China, entonces, por ejemplo, México está potencialmente bien situado. 250.000 millones de dólares ya habían sido anteriormente grabados con un arancel adicional del 25% sobre las exportaciones chinas. De hacerse real la amenaza de Estados Unidos, el sector que no entraba allí es el que ahora se vería afectado. A propósito de esta guerra comercial, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, alertaba sobre sus efectos en América Latina el día de hoy. Sebastián Piñera escribía en su cuenta de Twitter: la guerra comercial tarifaria entre los gigantes Estados Unidos y China se está intensificando, dañando a ambas potencias, debilitando el crecimiento mundial y afectando fuertemente las economías abiertas e integradas como Chile. Presidente Trump, presidente Xi Jinping, final para esta perjudicial guerra. Quiero saludar a Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de la firma XP Investment. Alberto, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muchas gracias por tenerme en tu programa. No, gracias de verdad por tu tiempo. El día de hoy el presidente de Chile, Sebastián Piñera, escribía este tuit que acabo de mencionar. Llamaba la atención en relación a la afectación que en economías como la de Chile esta guerra comercial podía tener, además de reducir los mercados y afectar la economía global. Pero quiero irme a la región. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a nuestros países, a la región, al punto de que el presidente Piñera levante esta alerta, ¿no? Y Dani, esto es muy importante para los países de la región. Mira, yo creo que el televidente quizás se ha dado cuenta que las monedas latinoamericanas han estado perdiendo bastante valor en estos días. O sea, las monedas latinoamericanas se han estado depreciando contra el dólar norteamericano. Y esto se debe a dos cuestiones fundamentalmente. Primero, que cuando hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que son las dos potencias económicas más grandes del mundo, es como cuando hay una pelea de elefantes en la selva. Cuando pelean dos elefantes, tiembla el piso y todos los animalitos que están alrededor se ven afectados. Si fuera una pelea de hormigas, pues a nadie le importa, pero cuando están los grandes peleando, pues obviamente hay efectos colaterales muy importantes. Entonces se deprecian las monedas, eso es la primera cuestión, por dos razones, porque cuando hay incertidumbre, la gente comienza a vender las monedas menos fuertes, que son las latinoamericanas, y compra dólares. Y el segundo evento, porque es que cuando pelean los dos más grandes del mundo, comienza el mercado y los analistas y todo el mundo y los industriales comienzan a pronosticar que va a haber menos crecimiento económico en el futuro. Y eso genera una caída inmediata de los precios de las materias primas, llámese petróleo, cobre, plata, etcétera, etcétera. Esto quiere decir, Alberto, que como dicen algunos organismos internacionales, como la Reserva Federal, por ejemplo, uno de los principales riesgos de la economía mundial en este momento es esta política arancelaria del presidente Trump. Pues mira, Dania, yo creo que este es el riesgo más grande de todos. Bueno, con excepción obviamente de, no sé, un conflicto nuclear o alguna cuestión así, pero desde el punto de vista sí, el cosmos de los mercados y en lo que yo me enfoco, este riesgo de la guerra comercial es por mucho el más importante de todos, por mucho. Ahora, la pregunta
La pregunta sería, Alberto, ¿hasta dónde piensa llegar el presidente Trump? ¿Hasta dónde puede extenderse esto? Y sobre todo, ¿a costa de qué? Pues mira, yo creo que el presidente Trump lo que pasa es que él tiene como una visión de vida, digamos, de decir que Estados Unidos no puede seguir perdiendo la batalla contra China en términos económicos. Yo creo que esa es la visión del presidente Trump. Ahora, yo no estoy de acuerdo en ese diagnóstico. Para mí el gran ganador de la relación Estados Unidos-China es Estados Unidos, porque las empresas de Estados Unidos son las que están hoy en día teniendo una capacidad impresionante de vender en un mercado del tamaño de China. Entonces alguna gente dirá, no, pero es que Estados Unidos es más importante que China. Yo no estoy de acuerdo, porque en Estados Unidos vivimos 315 millones de personas, en China viven 1.350 millones de personas. O sea que el potencial económico de China es muchísimo más grande que el de Estados Unidos. Y por ejemplo, compañías como Nike, como Boeing, como General Motors, como Ford, como Apple, como Oracle, como Qualcomm, etcétera, son empresas que están ganando muchísimo dinero vendiendo en China. Y en mi opinión, el diagnóstico del presidente Trump es equivocado porque solo está mirando una parte minúscula del problema que trae comerciar con China, que es que disminuye la manufactura en Estados Unidos, que es algo que iba a pasar de una forma u otra, Idania, porque es que la manufactura es un negocio del siglo XX, la tecnología es del negocio del siglo XXI. Ahora, el presidente Trump podrá ver un aspecto minúsculo, pero está centrado en eso, sin importarle advertencia alguna o sin importar lo que termine afectando lo que para muchos, además, puede ser el consumidor estadounidense el más afectado. Sin duda, Idania, y mira, lo interesante es que hay muchas personas alrededor de nosotros que piensan como el presidente Trump. Es más, yo creo que me atrevería a decir que en tu familia, en mi familia hay una persona que piensa igualito al presidente Trump, y es una persona que tiene una industria. Esa persona dice, es increíble que sigan permitiendo que entre calzado de China a Colombia, es lo que dice. Y acto seguido habla sobre lo chévere, lo interesante que sería poder exportar más al resto del mundo. Entonces hay una desconexión en el pensamiento en que se piensa que no se puede, que se puede exportar sin importar. Eso no funciona. La única forma como se puede exportar más es teniendo las puertas abiertas para la importación. Eso es súper importante entenderlo. La teoría del comercio internacional es muy clara. Y el presidente Trump es un mercantilista. Él no le gustan las importaciones, pero le encantan las exportaciones, que es algo que simplemente, Idania, es imposible. Eso no funciona así. Bueno, dicho de una manera simple, esto es como un toma y dame, es decir, esto es un intercambio en doble vía, ¿no? El importar y el exportar. Exactamente, esto es un intercambio a doble vía. Para poder exportar hay que importar, y para poder importar hay que exportar. Es básicamente el yin y el yang, es un balance muy claro en este mundo. Y una cosa que, por ejemplo, dice el presidente Trump que es completamente ilógica. Dice que Estados Unidos se está empobreciendo porque Estados Unidos importa más de China que lo que los chinos importan de Estados Unidos. Eso no es cierto, porque es que Estados Unidos le esté regalando plata a China. Estados Unidos le paga a China por unos productos adicionales que llegan a Estados Unidos y son más baratos. Mejor dicho, el consumidor de Estados Unidos es el mayor beneficiado de tener una relación comercial con China, porque en Estados Unidos uno se puede comprar una camiseta por $5 porque se hace en China, y si se hiciera en Estados Unidos costaría $25 o $30. Entonces, cuando yo puedo comprarme una camiseta de $5, Idania, y me gano un salario específico, pues yo puedo llevar a mis niños después a ver una película de cine. Y eso le ayuda más a la economía que tenerme que gastar $25 en una camiseta. Alberto, hay quien sostiene que en medio de esta guerra comercial hay un beneficiado y que este sería México, porque finalmente se ha consolidado como el primer socio comercial de los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo?
Pues de golpe en el mediano largo plazo, y Dania, pero yo no estoy seguro que haya ningún ganador de una guerra comercial. Esto genera un infarto en el comercio internacional, y cuando hay un infarto en el comercio internacional, ninguna economía crece bien. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Y mira, yo creo que los datos que se están viendo de Europa, que se están viendo de Corea del Sur, que se están viendo de la China, los mismos datos de Estados Unidos. Fíjate que ayer salió el Chicago PMI, que es un índice de industria de Estados Unidos, y tuvo una caída brutal. Ya estamos viendo unos efectos muy negativos de la guerra comercial dentro de la economía global en general. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes cuál va a ser el arancel que tú tienes que pagar mañana y tú eres el dueño o el presidente de la industria X o Y en el mundo, tú no inviertes, Idania, porque no sabes. Entonces, la falta de inversión, la caída de la inversión que se está viendo a nivel de sector corporativo, a nivel mundial, está ya pegándole a la economía, y entre más dura esta incertidumbre, entre más dura este conflicto entre China y Estados Unidos, peor será para el crecimiento económico global. Alberto, ¿crees que estos índices que producen alarma, que tú mencionas algunos de ellos, tengan de alguna manera un efecto en los asesores de la administración Trump, en el mismo mandatario, para lograr más temprano que tarde un acuerdo con China? Pues mira, eso es lo que yo le pido a Dios. Ojalá esa sea la situación, Idania, que haya cordura, haya lógica acá. Y también yo tengo una tranquilidad en eso, sí te lo puedo decir, Idania, es que yo creo que el presidente Trump de verdad sí se quiere reelegir. Y yo creo que el presidente y sus asesores tienen que estar viendo el riesgo de que si se mantiene esta incertidumbre y caen los mercados y se afecta la capacidad de compra de los norteamericanos, el presidente Trump no se va a reelegir. Entonces yo por eso sigo bastante confiado en que, a pesar de todo este ruido de sables, a la hora del té, como decimos los colombianos, en algún momento logremos tener un acuerdo final y ya dejemos de tener que lidiar con esto todos los días. Agradecida con Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de la firma XP Investment. Gracias por estar en NTN, Alberto. A ti muchas gracias por tenerme en el programa. Hasta luego. Buena tarde. 5:52 minutos, hora costa este. Continuamos con más información. Estados Unidos ha formalizado su retiro de uno de los acuerdos más importantes que ha establecido con Rusia en 3 décadas de historia. A partir de hoy, Washington no cumplirá el Tratado de Fuerzas Nucleares de rango intermedio, que contribuyó al fin de la Guerra Fría en 1987. Alejandro Rincón tiene reacciones. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. La decisión de la administración Trump representa la desarticulación de uno de los principales legados en materia de política exterior del gobierno de Ronald Reagan, conservador o republicano, justo como el que está ahora en la Casa Blanca. Ese pacto, firmado en 1987 por Reagan y Mikhail Gorbachev, encaminó hacia su fin a la peor saga de tensión que hayan vivido los Estados Unidos y Rusia en la última parte del siglo XX. Es el fin de un histórico acuerdo entre los gobiernos de Rusia y Estados Unidos. El pacto había sido firmado el 8 de diciembre de 1987 por el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y el entonces presidente de la Unión Americana, Ronald Reagan, en plena Guerra Fría. ¿En qué consistía el acuerdo? El Tratado de Desarme Nuclear eliminó el arsenal de misiles de corto y medio alcance de ambos países y entró en vigencia oficialmente en junio de 1988. Prohibía el desarrollo y despliegue de misiles de crucero lanzados a tierra con rangos entre los 500 y los 5.000 kilómetros. El acuerdo representó un pilar de la seguridad europea en los últimos 32 años, sin embargo, ahora hace parte del pasado. ¿Qué ocasionó el rompimiento del tratado? Ambos gobiernos se culpan mutuamente de la muerte del acuerdo. Washington oficializó su retiro argumentando que Moscú se negó a destruir un misil de crucero que violaba el acuerdo, conocido como SSC-8. Por su parte, el Kremlin informó que tomó la decisión de salirse porque la Casa Blanca abandonó primero el pacto para continuar desarrollando misiles en solitario. ¿Qué ocurrirá tras el rompimiento del acuerdo? Este nuevo escenario aviva los temores de que el mundo pueda estar al borde de una nueva carrera armamentista. El presidente Donald Trump se ha mostrado optimista a la creación de un nuevo pacto.
A Rusia le gustaría hacer algo con el tratado nuclear y eso está bien conmigo. Les gustaría hacer algo y a mí también. Por su parte, el secretario general de la OTAN expresó su preocupación y respaldó la decisión de Estados Unidos. Esta decisión cuenta con el apoyo de todos los aliados de la OTAN porque ningún acuerdo internacional es eficaz si solo es respetado por una de las partes. Rusia es el único responsable de la desaparición del tratado. No vamos a replicar lo que hace Rusia, no queremos una nueva carrera armamentística y no tenemos intención de desplegar nuevos misiles nucleares terrestres en Europa. Tras retirarse del histórico acuerdo, el gobierno estadounidense invitó a China a formar parte de una nueva era del control de armas internacional. Entre tanto, aquí, en la sede general de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, entidad que tiene, entre otras, la misión esencial de velar por la paz y seguridad a nivel internacionales, hay evidente preocupación, pero más allá, alarma por lo que a futuro representa esta decisión de los Estados Unidos. El mensaje directo ha llegado ya sobre el riesgo y la amenaza que representa el fin de este tratado de voz del secretario general de esta entidad, Antonio Guterres. Vean. El acuerdo nuclear, conocido como INF, fue un acuerdo hecho para estabilizar Europa desde la Guerra Fría o al final de ella. Esto nos lleva a cabo claramente a un escenario nuevo, un escenario en donde tenemos que instar a los Estados Unidos de América y también a la Federación Rusa a iniciar un nuevo acuerdo. Es tiempo de negociar nuevamente y sentarse para alcanzar un nuevo acuerdo. Insto a todas las partes para que puedan revisar lo que haga falta y sea necesario y puedan asegurar esa seguridad que se ha proveído y que es fundamental para evitar cualquier guerra desde ese entonces. Es por eso que es necesario para evitar también el desarrollo de armas nucleares. Bien, pues a la luz de estas circunstancias, ¿cómo queda el estado de las relaciones entre Washington y Moscú en este frente en particular? En las últimas horas, fuentes del Pentágono citadas por la agencia de noticias Reuters indican que para las próximas semanas se ha previsto el inicio de una nueva fase de prueba de misiles estadounidenses, justo como los que estaban prohibidos bajo este acuerdo que ya no van a seguir más. En tanto que desde Rusia hay algunos portavoces del Kremlin que han indicado que la decisión del presidente Vladimir Putin es no adelantar la instalación de nuevas baterías de misiles como los que estaban prohibidos, a no ser de que Estados Unidos haga lo mismo. Así que está por verse finalmente cómo actúan próximamente estas dos potencias nucleares y consecuentemente la comunidad internacional podrá conocer si el mundo está encursándose o no hacia una nueva carrera de armas nucleares. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Volvemos al tema en desarrollo en América Latina y con el que iniciamos el programa, expectativa en Puerto Rico. Solo minutos después de dejar oficialmente el cargo de gobernador, Ricardo Rosselló aumentó la polémica alrededor de su sucesión. Según el ahora exmandatario, la aprobación de hoy en la Cámara de Representantes de Pedro Pierluisi como secretario de Estado es suficiente para proceder a su juramentación en las próximas horas para ocupar el cargo y conducir las políticas del país hasta el fin del que era su mandato. Adjunta un comunicado en el que cita el artículo 1 de la ley número 7 para sustentar su acción. En la red social Twitter escribió: luego de que la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobara el nombramiento del licenciado Pedro Pierluisi como secretario de Estado, se procederá de acuerdo con el Estado de Derecho vigente, escribió el exmandatario. Mientras tanto, la manifestación en las calles de San Juan están en pleno desarrollo, la tienen en imágenes, en vivo, en directo, desde los alrededores de la Fortaleza, sede del gobierno de la isla de Puerto Rico. Continuamos con más en el programa de hoy. Viernes, ya se acaba esta semana. El sistema educativo en Venezuela va en franco deterioro. Más del 30% de los maestros ha abandonado su labor para salir del país en busca
en busca de un mejor futuro. Las cifras fueron entregadas hoy por profesores que hacen un balance de la situación actual en colegios y universidades. Oliver Fernández tiene un informe. Según los maestros y profesores, el régimen de Nicolás Maduro pretende eliminar la carrera docente con el único objetivo de dominar al país. Sin educación no hay futuro. Es sencillamente eliminar la carrera docente. Por aquello de, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces él necesita y necesitan sus secuaces que los maestros no estén debidamente formados para la actividad que le corresponde, para la actividad para la que se formaron en las universidades. Un sistema educativo prácticamente destruido que ha dejado a algunos docentes casi en la indigencia. Conozco maestros que hacen helados de frutas, de tetica y los venden en las plazas o en los parques. Conozco otros que venden café. Conozco a otros que han aprendido algo de zapatería y entonces se dedican a remendarle los zapatos a los colegas y a que se los paguen de a poquito para poder sobrevivir. Es decir, nosotros estamos en una situación de indigencia absoluta. Le preguntamos al ciudadano común cuánto cree que debe ganar un docente en Venezuela. Aquí la respuesta. Esos deben de ganar bastante porque eso es una educación que le queda a la educación del futuro, al futuro, pero para toda la vida. Porque ese es el futuro y la educación es lo único que uno le deja a los hijos. Y aquí en Venezuela deberían pagársela en dólares. Se lo digo yo que trabajo en un colegio. Cuando un maestro se enferma, lo invade la incertidumbre. No cuentan con un seguro médico, la salud pública no funciona y tampoco tienen un seguro funerario. Tengo un fiebrón, ¿para dónde voy? ¿Para dónde agarro? ¿A un hospital? No tenemos HCM. ¿Funerario? ¿Para dónde vas? ¿Qué funerario te va a atender con 150 bolívares? Los niños son los más afectados. Han sufrido el deterioro de la educación y alimentación. Razones suficientes para que los maestros exijan la renuncia de Nicolás Maduro. Entonces, que Dios te bendiga, Maduro. Pero ese que Dios te bendiga no es para que te quedes ahí. Es para que entiendas, Maduro, que la pusiste la torta, la pusiste con velita y todo. Venezuela no te aguanta más y no es un problema de que ya no te podamos querer como ciudadanos venezolanos. Es que no podemos seguir en este cordón de miseria y de hambre al que tú tienes sumido a Venezuela y al que tienes sumido a la docencia, ¿vale? La deserción escolar también está dejando un gran vacío en las aulas de clases y no hay autoridad que le ponga freno. Por el contrario, pudiera incrementarse en el próximo año escolar. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández. Para ampliar sobre este tema, quiero saludar a Griselda Sánchez. Ella es representante del Sindicato de Maestros de Caracas. Profesora, buena tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Saludos, Idania, muy agradecida por la oportunidad que nos brindas. Agradecidos nosotros por tenerla. ¿Cómo cierra este año escolar? ¿Cuál es el balance a su juicio? Bueno, este año escolar verdaderamente ha sido el peor de los años, pudiéramos decir que es un año perdido. Los estudiantes prácticamente se van sin el conocimiento previo para ir a un grado superior. Además de eso, con una diáspora grande de docentes que han tenido que irse por el precario salario que venimos devengando desde el año 2018, donde se nos fue violado todos los derechos establecidos en nuestra contratación colectiva. Además de eso, un número importante de estudiantes que no está asistiendo a clases por el mismo tema, situación país, no hay transporte. El gobierno nacional no tiene unas políticas públicas diseñadas para garantizar verdaderamente la educación a estos escolares y nosotros los números que manejamos es que el 60% de la población estudiantil ha desertado. Es un número importante ese que usted señala, ¿no? Ahora, ¿cuántos maestros se han ido del país? El número que manejamos es entre el 30 y el 40% de docentes que se han ido
unos se han ido del país y otros se han dedicado a hacer otro trabajo, como por ejemplo docentes de educación física que están trabajando en autolavado, vendiendo empanadas, maestras vendiendo tortas, café, porque verdaderamente este salario que nosotros devengamos, ahorita por ejemplo un pago de vacaciones fue de 300.000 bolívares, con eso un docente ni siquiera puede hacer un mercado. Te estoy hablando de un docente con 15 años de servicio, eso fue lo que cobró. En este momento el sueldo que devenga un maestro, ninguno pasa de los 2 salarios mínimos, ni desde el docente 1 al docente 6 está ganando un salario que verdaderamente le permita vivir con dignidad y poder cubrir sus necesidades básicas. Claro. ¿Cuánto debería ganar un maestro en dólares, Griselda, según el cálculo, aproximadamente lo que ustedes han calculado? Un maestro para vivir en este país debería pasar los $500. 500, entre $1.000, $1.500 para poder verdaderamente satisfacer sus necesidades, que era lo que se ganaba en los años 80. En los años 80 y 90 un maestro ganaba entre $1.500 y $2.000. Y por supuesto podía tener calidad de vida, sus hijos estudiaban en educación privada, podía tener su vehículo, obtener la compra de su vivienda. Pero en este momento los docentes prácticamente están en la calle, no le pueden brindar ni siquiera el mercado para sus hijos, meterlo en alguna actividad deportiva o hacer mejoramiento profesional, porque anteriormente lo hacíamos, íbamos a los congresos internacionales, los pagábamos, porque el dinero de verdad que nosotros vengamos nos permitía nosotros tener esas mejoras que no dependían del Ministerio de Educación, sino que nosotros mismos con nuestros salarios podíamos hacer esto. Ahora un maestro, bueno, si no puede ni siquiera pagar el pasaje, porque el sueldo que está devengando de verdad que no le permite trasladarse ni siquiera todos los días a su centro de trabajo. Entonces, sí, volver a esos años 80 y 90 donde un docente ganaba $2.000, entre $1.500 y $2.000 era lo que venía ganando. Ahorita no ganamos ni 3. Ahorita te puedo decir que un docente está ganando $6. Eso es lo que puede estar ganando un docente. Ante este panorama de deserción que nos explica o que nos dibuja, tanto deserción escolar como el abandono de aulas de clase por parte de los maestros, ¿cuál es el futuro de la educación en Venezuela? Bueno, como siempre lo digo, es lastimoso decirlo además, aquí no hay ni presente ni futuro para la juventud ni para los venezolanos. Es por eso que nosotros hemos estado movilizados en defensa de la democracia, de la educación de nuestro país y que verdaderamente se diseñen unas políticas públicas que permitan a estos adolescentes salir adelante y que no se tengan que ir de su país, que ese recurso humano tan valioso que somos nosotros los venezolanos podamos verdaderamente salirle al frente a esta crisis donde sabemos que todo está pensado y diseñado para que todos los venezolanos abandonemos el país. Griselda, ¿en qué condiciones asisten a clase esos pocos niños que quedan o esos niños que todavía tienen oportunidad de asistir a clases? Mira, ¿cómo asisten? Asisten casi que desmayados del hambre. Llegan a las puertas a preguntar si el programa de alimentación verdaderamente está funcionando y no está funcionando. En el 70% de la población estudiantil ese programa no está llegando. Llegan con los zapatos rotos, con el uniforme que le dejó el hermano, el primo. Verdaderamente la poca asistencia que nosotros podemos ver en los planteles es con un deterioro completo de lo que es esa parte de física de los estudiantes, además de muy delgados, estudiantes amarillos que se desmayan de hambre porque verdaderamente no se están alimentando como les corresponde, además de eso sin útiles escolares, con los cuadernos en bolsas o con los bolsitos esos tricolores que ustedes ven, pero con un bolsito vacío, con hojas recicladas que además las agarran con cinta para que hacer de eso como un cuaderno, porque no pueden comprar cuadernos y porque el Ministerio de Educación no los dotó de los materiales necesarios para ellos culminar sus actividades escolares. Nosotros responsabilizamos a Aristóbulo Isturi y al gobierno nacional, a Nicolás Maduro, del desastre
educativo que existe en nuestro país. Y además de eso, le decimos que nosotros vamos a seguir movilizados con nuestra comunidad de padres y representantes en defensa de la educación, que no vamos a permitir el acceso de chamba juvenil a las instituciones y que los venezolanos que decidimos quedarnos en nuestro país vamos a hacer lo propio para que todo esto cambie. ¿Cómo reciben ustedes las declaraciones de Delcy Rodríguez cuando dice que los útiles y la comida están garantizados para los niños de los colegios? Bueno, como una gran mentira, y además nos da mucha pena porque es una mujer y se ha demostrado a nivel mundial de que las mujeres tienen más credibilidad, y no es porque esto sea algo, porque sea yo una persona feminista, sino que esto está demostrado con estudios que la mujer es menos vulnerable, pero vemos como Delcy deja mal el nombre y la figura de nosotras las mujeres, que verdaderamente, bueno, nos da mucha tristeza esas declaraciones tan engañosas, porque aquí todos los que vivimos en Venezuela sabemos que lo que ella está diciendo es totalmente mentira. Y además de eso le cuestionamos esa cara, cómo ella puede dirigirse al país a decir tantas mentiras cada vez que sale, porque verdaderamente que desmentirla es algo muy fácil, simplemente ir a cualquier institución educativa y ver que el programa de alimentación no llega ni a las escuelas nacionales ni a las escuelas distritales de Caracas, ni siquiera una arepa, porque lo que llega a veces a algunas instituciones al 20% es arroz solo, es caraota sola, sin sal, sin aliños, sin nada. Eso es lo que le están dando a auyama sola a algunos estudiantes, a los que tienen la oportunidad de consumir algo, porque en su mayoría no se está consumiendo ningún tipo de alimento en los planteles públicos de todo el país. Hace días le veíamos emocionada porque algunos niños querían irse a su casa para alimentarse. Eso es correcto. Nosotros tenemos muchos profesores, me dicen, profe, a usted los alumnos no le han comentado que se quieren ir. Sí nos han comentado. Nosotros los alumnos nos ven, profesora, lléveme. Bueno, sin irme muy lejos, en el liceo Juan Rodríguez Suárez me conseguí con un alumno que le di preescolar y hoy día está en el liceo y me dice, profe, la vi, profe, vamos a salir de esto, dígame que si vamos a salir de esto, profe, no podemos vivir. Y fue ese alumno el que me mostró, mira el cuaderno con que estoy estudiando, un cuaderno con una cinta agarrada, hojas recicladas, para poder él estudiar. Y me dice, profe, usted está aquí, entonces todavía sí hay futuro en nuestro país. Yo quiero ser como usted, profe, famoso. Imagínese, o sea, verdaderamente qué triste que nosotros hayamos tenido que estar en la calle más de 9 meses, porque fue más de 9 meses que hemos estado en la calle, pero son esos estudiantes que apuestan al país, que están viviendo el estado de pobreza más crítico que se haya vivido en la historia de nuestro país, pero que estudiantes como ese te dicen, profe, usted está aquí, nosotros nos quedamos. Bueno, entonces yo sí creo que mientras existan esos adolescentes con ese pensamiento y gente como nosotros que estamos dispuestos a luchar por nuestro país, pues verdaderamente nosotros vamos a lograr salir de esta pesadilla que hoy atravesamos los venezolanos y verdaderamente reconstruir el país entre todos. Quiero agradecer a Griselda Sánchez, representante del Sindicato de Maestros de Caracas. Muchísimas gracias por estos minutos con NTN 24. Gracias, Idani, de verdad, muy complacida por el espacio. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, los periodistas, que han apoyado tanto este trabajo de nosotros, los educadores, porque todos sabemos que es a través de la educación que nosotros vamos a lograr reconstruir nuestro país. Muy agradecida, Idani. Ojalá y así sea. Gracias a usted de nuevo. Son las 6:20, hora Caracas, Venezuela. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, tiene o ha cumplido 86 días preso por orden del régimen de Nicolás Maduro. Se trata de otro prisionero político del régimen. Ayer de nuevo fue suspendida la audiencia preliminar. El tribunal no tuvo despacho y tampoco ha permitido que se juramente la defensa, pues solo ha trabajado 6 días en el último mes. Los abogados de Zambrano exigen su liberación inmediata, piden el cese de irregularidades del caso, pero vamos a conversar con ellos para ampliar esta información y para tener más detalles sobre este caso.
En nuestros estudios en Caracas nos acompañan Doria Benaim y Francisco Banch, miembros del equipo de defensa del diputado Edgar Zambrano y de los 4 jóvenes que acompañaban al diputado y que aún se encuentran también privados de libertad. Abogados, buena tarde, gracias por estar con nosotros. En algún momento ella se le va a oír claro. Buenas tardes. ¿Me oyen? Buenas tardes. Bueno. Sí, perfectamente. Ok. Creo que tenemos un delay, pero no importa. Gracias por estar allí. Yo quiero comenzar preguntando por qué fue diferida la audiencia el día de ayer. Es decir, ¿cómo que el tribunal no trabaja? Sí, principalmente no deberemos hablar de diferimiento. Se trata de que para el día de ayer estaba fijada la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia preliminar, pero en la oportunidad de ayer, como en muchas oportunidades anteriores, el tribunal que conoce de la causa no ha dado despacho al público, se mantiene cerrado. Inclusive se ha repetido varias veces que desde el día en que se planteó la acusación, el día 21 de junio, hasta el día 1 de agosto, oportunidad fijada para la audiencia, el tribunal solamente dio despacho durante 6 días, de 30 días hábiles aproximadamente que han podido transcurrir. Esto es un término aproximado. Ahora, el equipo de abogados, ustedes que forman parte del equipo de abogados, dicen que no han podido juramentarse. ¿Por qué? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuál es la manera correcta? Es correcto. Le puedo contestar de la siguiente manera. En un proceso penal, sí, a quien se le sigue en un proceso penal tiene derecho a tener 3 defensores de su elección. Si no los tiene, el Estado tiene la obligación de colocarle a su disposición un defensor público. Cuando la persona manifiesta su voluntad de elegir o de que su defensa técnica sea asumida por determinadas personas, debe expresarlo, y eso no está sujeto a formalidad de ningún tipo, establece la ley, puede expresarlo de la manera que pueda en el momento. Cuando esta persona está privada de libertad inclusive y no puede hacerlo por algún motivo, la ley claramente establece, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 127, numeral 3, establece que los parientes de esta persona que está siendo juzgada o objeto de un proceso penal pueden incluso, tienen la cualidad y la capacidad de designarle abogados. Lo que sucede es que una vez designados los abogados para defender técnicamente desde el punto de vista profesional en la causa que se le sigue a una persona, estos abogados deben ser juramentados ante el tribunal. Eso es un requisito formal que se establece para que estos abogados puedan, digamos, ejercer la defensa de esta persona. Y esa juramentación debe hacerse ante el tribunal dentro de las 24, 48 horas después de designados estos abogados. Valga decir que estos abogados, la establece claramente la Constitución, una persona privada de su libertad debe de inmediatamente tener comunicación, debe permitírsele comunicarse con sus abogados y con sus familiares y sus abogados de confianza en un lapso prudencial de 48 horas aproximadamente. Y eso nosotros no nos hemos podido juramentar a pesar de... Eso, justo, eso es lo que no han podido hacer después de 80 o más de 80 días. Es correcto. Es correcto, es correcto. Ni el diputado vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Edgar Zambrano, ni los 4 muchachos pertenecientes a su equipo, Pedro Rosario, Luis Peña, Abraham, Martín, ninguno de ellos ha podido designar a sus abogados de confianza, a pesar de la loable labor que cumple la Defensoría Pública, pero ellos el derecho a designar sus abogados de confianza hasta este momento
no ha podido realizarse. Ustedes han tenido la oportunidad... La juramentación... ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver al diputado Zambrano o alguno de los 4 colaboradores que están detenidos? Al diputado Zambrano se nos ha permitido verlo en 2 oportunidades. El día 72 desde el momento de su aprehensión y recientemente, hace un par de días. A los 4 muchachos que forman parte del equipo, no puedo decir que ni siquiera sean escoltas, porque los muchachos, uno de ellos, por ejemplo, Abraham, le había pedido la cola al diputado hasta la estación del metro y no portaban ni un corta uña, no son unos escoltas. Pedro es el conductor de toda la vida del diputado. Ellos se les ha... Sí, del diputado vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Ellos permanecen recluidos en la sede del Helicoide y ayer fueron trasladados. Pedíamos de cierta manera de buena lid que ya habiendo sido trasladados ellos hasta la sede del Palacio de Justicia, siendo presentado, cuando se realizó la audiencia de presentación, se realizó a las 11:30, 12 de la noche. Igualmente, no había ni despacho y no había secretaría. Sin embargo, el tiempo fue habilitado y se realizó la audiencia de presentación. Nosotros ayer, ya que los muchachos habían sido trasladados en fecha fijada por el tribunal, como fue ayer, el 1 de agosto, para la audiencia preliminar, estando sus abogados de confianza, se les permitiera al menos designar, que se juramentaran su defensa, lo cual, pues, a lo cual no obtuvimos respuesta, ya que el tribunal no tenía despacho, pues, ni secretaría. Abogados, ¿dónde se encuentran tanto el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Zambrano, como estos 4 muchachos que fueron detenidos con él? El diputado Edgar se encuentra en la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna. Está a cargo de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Los muchachos, cuando se realiza la audiencia de presentación, el tribunal ordena que el sitio de reclusión, habiendo sido ellos aprendidos por el Servicio de Inteligencia Nacional, el SEBIN, el sitio de reclusión sea el Helicoide, donde en este momento permanecen recluidos los 4 muchachos pertenecientes al equipo del diputado vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Edgar Zambrano. Él permanece en una sede que se encuentra en Fuerte Tiuna, que está a cargo del DGCIM. ¿Cuáles son las condiciones físicas del diputado Zambrano? El diputado Zambrano, como bien se supo recientemente, estuvo en una huelga de hambre que ya fue levantada de forma progresiva. Él actualmente, en la segunda de las oportunidades en las que se nos permitió conversar con él, y esperemos que eso, creemos que se está regularizando en este momento, esperemos que así sea, se mantenga y mejore, pues se ve repuesto de la huelga de hambre a la cual estuvo sometido para exigir sus derechos, ¿no? Sí. Él se ve repuesto y se ve aparentemente con buena salud. Pues, sí. El diputado Zambrano es un hombre fuerte, fortalecido en espíritu y fortalecido en personalidad. A pesar de que duró 10 días en huelga de hambre,
donde pues se exigía pues mejores condiciones de reclusión, el poder tener acceso a la visita de su familia e igualmente el poder designar a sus abogados de confianza. El debido proceso. Claro, el debido Nada más. El debido proceso. Del debido proceso. Claro, abogada, el debido proceso, pero es que eso es lo único que no se cumple en Venezuela. El debido proceso. Hace rato que el debido proceso no se cumple. Es más, yo creo que los jueces que quedan no tienen idea de qué es el debido proceso. Mire, nosotros como defensores, aquí existe una constitución vigente, unas leyes vigentes, y estamos llamados pues a tratar de hacerlas cumplir. Incluso nosotros los abogados somos parte del sistema de justicia. Sí. Estamos obligados, y es nuestro deber además como defensores, para con nuestro defendido hacer lo posible dentro del ordenamiento jurídico para hacer cumplir las leyes, ejerciendo la defensa conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico, de modo que se pelea para que el debido proceso se cumpla. Y bueno, uno no puede, hay que hacer ese trabajo insistentemente, de algún modo. Y dentro del debido proceso, nosotros como defensas seguiremos actuando. Quiero darle las gracias las violaciones que se pueden verificar. Termine, abogado. Agradecida. No, que son muchas las violaciones que se pueden verificar, en este caso, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del proceso. Claro. Pero cuando tengamos acceso al expediente, podremos nosotros entonces hacer las denuncias correspondientes. Claro. Doria Benaín y Francisco Banch, miembros del equipo de defensa del diputado Edgar Zambrano, y los 4 jóvenes que acompañaban al diputado el día que fue detenido. Gracias por estar aquí. Buena tarde para ambos. Buena tarde. Buena tarde. Y antes de ir al corte, más sanciones del gobierno de Estados Unidos contra altos mandos de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro por graves violaciones a derechos humanos. Se trata de Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección de Contrainteligencia Militar, el DIGESIM, y Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, el FAES. El Departamento de Estado revocó las visas de los uniformados, la de sus esposas y también sus hijos, por considerar que no son elegibles para ingresar a la Unión Americana. La DIGESIM y la FAES fueron señaladas de cometer torturas, desapariciones forzadas, vejaciones y ejecuciones extrajudiciales en el informe sobre la situación en Venezuela que presentó recientemente la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En esta parte del programa saludamos al arquitecto venezolano Leonardo Nepa, quien recientemente ganó un concurso con un proyecto para la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Es el concurso del portal Freelancer. No es un concurso oficial de quienes reconstruyen la catedral, pero ha tenido un impacto particular. Leonardo, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Hola Idania, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cómo llegas a este concurso? ¿Cómo se organiza? ¿Por qué participaste allí? Fíjate, hace aproximadamente 6 meses me incluí dentro de la plataforma de Freelancer. Esta plataforma lo que hace es una plataforma de trabajo online. Y por más que sea, bueno, siempre es bueno estar en contacto con nuevos métodos de trabajo. Esto es como una comunidad, entonces expandir un poco siempre hace falta. Estaba haciendo varios proyectos por medio de la plataforma cuando de repente veo que publican un concurso de Notre Dame, que en un principio pensé que sí podía ser el oficial, pero ellos mismos aclaran en el enunciado de que aunque no es el concurso oficial, ellos quieren prestar su espacio para que los profesionales independientes pudiéramos
presentar nuestras ideas y nuestras opiniones acerca de el proyecto de la catedral para la reconstrucción. Por eso se llama ¿Cómo reconstruirías la catedral de Notre Dame? Leo, entiendo que participaron 70 proyectos de distintas partes del mundo. ¿Qué hizo que el tuyo ganara? Fíjate, yo creo que uno de los puntos importantes de mi propuesta es el tratar de volver la catedral un edificio sostenible. Creo que cada vez va cogiendo más auge el tema de la sostenibilidad, sobre todo en la arquitectura, en los edificios, en la comunidad, y eso la gente lo está como aceptando de muy buena forma. Creo que eso es el punto realmente que distingue mi propuesta. Creo que es el punto que la distingue, pero me gustaría que la ampliaras, que nos explicaras o nos dieras más detalles del proyecto que presentaste. Sí, fíjate, o sea, para hacer el diseño, evidentemente uno tiene que hacer un estudio de todas las variables que presenta el edificio, el lugar, el clima y todas las condiciones, ¿no? Yo por mi lado tuve en cuenta hacer una cubierta con paneles solares transparentes, de manera de que la catedral pudiera convertirse en un edificio sostenible y ser autosuficiente energéticamente y no depender de la red. Igualmente, esta superficie nos puede ayudar a recolectar el agua de lluvia para ser reutilizada dentro del funcionamiento de las instalaciones de la catedral. Entonces, esto ayudaría a que el edificio fuera sostenible y prácticamente autosuficiente. Por otro lado, yo tuve la oportunidad de visitar la catedral cuando estaba funcionando, y dentro de la catedral es bastante oscura. La intención también de este techo transparente es poder filtrar un poco de luz natural al interior de forma controlada siempre, y darle una mejor calidad de espacio interior. Por otro lado, la ubicación geográfica que tiene la catedral dentro de la ciudad de París es bastante céntrica y es envidiable. Por lo tanto, la cubierta transparente nos ayudaría a poder percibir la ciudad de otra forma. Tenemos íconos como la Torre Eiffel, que se podría llegar a ver desde el techo de la catedral por ser transparente. Dentro de este techo, aparte, estaría funcionando como un espacio público que sirve tanto como espacio de contemplación, espacio de rezo, espacio de reunión, tanto para feligreses como turistas. Entonces creo que es un punto también importante de disfrutar la catedral desde otro punto de vista. Evidentemente desde otro punto de vista, es decir, yo que tuve el privilegio de conocer Notre Dame antes del incendio, con esas naves altísimas que veíamos, por cierto, en pantalla, es, digamos, un estilo totalmente distinto a lo clásico que ha sido la catedral. Sí, por supuesto. También, o sea, la idea está tomada porque yo entiendo la importancia que tiene la catedral en muchos aspectos, tanto en lo religioso como en lo social. Es un punto bien importante, pero creo que así como la catedral lleva muchos años desde su construcción, bueno, cientos de años en realidad, y ha pasado por guerras, ha pasado por catástrofes, por muchos eventos, creo que es testigo de la historia. Y así como es testigo de la historia, no dejará de ser un evento importante lo sufrido del incendio, por causas del incendio. Y creo que es importante también dejar como nuestro punto icónico de marcar nuestro tiempo con un techo que vaya acorde al presente que estamos viviendo, y por eso es que viene esta idea un poco más moderna, no la
reconstruir el techo como tal. Leo, no es un concurso oficial, ya lo sabemos, lo aclaró la plataforma, tú acabas de decirlo también, pero posibilidades de que alguna de tus ideas sea tomada en cuenta por el equipo que reconstruye la Catedral de Notre Dame. Pues sería, la verdad, un honor para mí poder colaborar con mis ideas, y espero que quizás alguno de los equipos se vea interesado por mi proyecto, que aunque no está muy desarrollado en este momento, sí a nivel de pensamiento y diseño está bastante evolucionado. Me encantaría poder participar si tuviese la oportunidad. No sé en este momento si quizás el concurso oficial vaya a ser público. No tengo todavía esa información. Si fuese público, de seguro concursaré. Pero de no ser público, me gustaría tener al menos la posibilidad de participar con alguien que le guste quizás mi propuesta y llevarla aún más allá. ¿Te sorprendió la difusión que tuvo el resultado de este concurso? Sí, de seguro. De verdad que ese fue uno de los puntos que no me esperaba realmente del concurso. Yo en el momento que me inscribí, participé y entregué mi propuesta, nunca me imaginé que iba a ser este panorama. Yo la verdad concursé porque me llamó la atención el tema, quería poner mis ideas, plasmarlas de alguna forma, y fue una oportunidad increíble. Pero nunca me imaginé realmente que iba a tener este desenlace, y la verdad me siento aún más afortunado de haber ganado el concurso. ¿Te han llamado de muchos medios a nivel internacional? Sí, he tenido la suerte de que me han llamado por el momento medios de comunicación de Venezuela, de Colombia, de aquí de Estados Unidos. En este momento estoy de vacaciones por acá, pero tuve la oportunidad de que me contactara Univisión, y creo que salió una nota el día de ayer. Aparte, sé que al menos por redes sociales han compartido tanto en Argentina como en Panamá, o sea que no ha sido únicamente local. ¿Cómo te hizo sentir esto, Leo? El ganar este concurso, de una u otra manera, es tener la posibilidad de hacer público tu proyecto. Fíjate, yo me enteré de que había ganado el concurso unos días antes de que saliera en noticias. En el momento que me enteré, o sea, sí, me sentí un poco sorprendido porque con tantos proyectos, y la verdad hay gente muy talentosa en el mundo trabajando al mismo tiempo, lo veía un poco difícil, ¿no? Aunque tenía confianza de que tenía una propuesta sólida que pudiera llegar bastante lejos. De todas maneras, cuando me enteré, sí, estaba emocionado, pero era algo como interno. Lo compartí con mi familia, con mi esposa, pero de verdad que nunca imaginé que luego iba a tener esta explosión, y el apoyo de la gente ha sido de verdad increíble. Lo agradezco muchísimo a toda la gente que me ha escrito de todas partes del mundo felicitándome, y aparte lo más bonito es que les ha gustado sobre todo la propuesta. No es simplemente porque sea venezolano y gané un concurso, sino que les ha gustado la propuesta y que la ven interesante. Pues nosotros te felicitamos también. Es una propuesta increíble, innovadora. Ojalá tuvieses la oportunidad de colaborar, como dices tú, con alguno de los equipos que trabajan en esa reconstrucción de ese ícono que es Notre Dame. Leonardo Nepa, arquitecto venezolano residenciado en Colombia. Gracias, Leo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Dania, por la invitación, por el espacio, y espero, la verdad, poderles seguir contando de los avances de cómo va esta propuesta. Espero tener la oportunidad de seguirla desarrollando y de llevarla todavía más adelante. Pues ojalá y así sea. Al final de la tarde de hoy, gracias por habernos acompañado. Tengan todos el mejor fin de semana posible, y el próximo lunes a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde y buen fin de semana para todos.